Todos estos libros tenemos que digitalizarlos con BookConnex y los más grandes con el BookTech. En la era digital en la que vivimos, seguro que más de una vez nos hemos encontrado con un libro en la estantería y hemos pensado, ¿y si lo escaneo para tenerlo en la tablet? ¿O para pasárselo a un amigo? Es una idea muy práctica, la verdad, pero en cuanto lo pensamos, nos metemos de cabeza en el laberinto de los derechos de autor. Así que, ¿dónde está el límite? ¿Qué se puede hacer y qué no? Venga, vamos a aclararlo. Pues esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. A primera vista la respuesta parece sencilla, pero no lo es tanto. En realidad depende de un montón de factores, de los años que tenga el libro, claro, de quién lo escribiera y, lo más importante, qué se quiere hacer con esa copia digital. No es lo mismo guardarla para uno mismo que subirla a la red. Para no perdernos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender la diferencia básica entre un libro libre y uno protegido. Después, nos meteremos con la famosa regla de los años para saber cuándo expiran los derechos. Luego, la parte clave, la diferencia entre una copia para uso personal y una para el público. Y terminaremos echando un vistazo a las grandes bibliotecas digitales y al futuro del conocimiento. Empecemos por el principio, que es lo más importante. Cualquier obra, sea un libro, una canción o lo que sea, legalmente solo puede estar en uno de dos sitios. O bien la obra está protegida por copyright, lo que significa que solo su autor o quien tenga los derechos puede decidir si se copia o se distribuye, o bien ha pasado al dominio público. Y esto, claro, lo cambia todo, porque cuando una obra entra en el dominio público, las reglas del juego son completamente distintas. A ver, ¿qué significa exactamente dominio público? Pues que los derechos económicos, los de explotación, o sea, los de sacar dinero con la obra, han caducado. Cualquiera puede copiarla, compartirla, incluso crear obras nuevas a partir de ella. Pero ojo, mucho cuidado con esto. Los derechos morales del autor no mueren nunca. Siempre hay que reconocer quién la escribió y no se puede modificar la obra de forma que se dañe su reputación. Vale, todo muy bien. Pero, ¿cómo sabemos si una obra ya está en dominio público o no? Pues la respuesta básicamente la tiene el calendario. En España, la regla general es bastante clara. Los derechos de autor duran toda la vida del escritor y, una vez que fallece, 70 años más. Cuando pasa ese tiempo, listo, la obra pasa a ser de todos. Ah, pero como en toda buena norma, hay una excepción. Y es una excepción importantísima, porque afecta a muchísimos autores clásicos que fallecieron hace ya bastante tiempo. Y aquí está la clave. Hay una fecha que lo cambia todo. El 7 de diciembre de 1987. Si un autor murió antes de ese día, se le aplica la ley antigua y su obra está protegida durante 80 años. Si murió después de ese día, se le aplica la ley nueva, la de los 70 años. Así que hay que fijarse bien en la fecha de fallecimiento para hacer el cálculo. Un ejemplo perfecto para entenderlo es el de Antonio Machado. Él murió en 1939, mucho antes de 1987. Así que le aplicamos la regla de los 80 años. Sumamos 80 a 1939 y nos da 2019. Por eso, a partir del 1 de enero de 2020, toda su obra entró por fin en el dominio público. Bien, ahora que ya sabemos si una obra está protegida o no, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué pasa con los libros que sí tienen derechos de autor vigentes? Aquí es donde entra la diferencia fundamental entre hacer una copia para uno mismo y hacerla para los demás. La ley permite algo que se llama copia privada. Básicamente te deja hacer una copia de algo que has conseguido de forma legal. Pero, y esto es muy importante, siempre que sea para tu uso privado, personal. Las condiciones son súper estrictas: que la fuente sea legal, que no haya ánimo de lucro y que no sea para un uso colectivo. Y en el otro lado de la balanza tenemos la comunicación pública. ¿Y qué es esto? Pues es cualquier cosa que hagas para que un grupo de personas pueda acceder a la obra. Y aquí está el kit de la cuestión en Internet. Subir un archivo a una web, a una nube como Drive o Dropbox, o incluso pasarlo por un grupo de WhatsApp, legalmente se considera un acto de comunicación pública. Pongamos ejemplos, que es como mejor se ve. Escanear un capítulo de un libro para estudiar, siempre que sea un fragmento pequeño, menos del 10%, se podría considerar uso privado. Pero escanear el libro entero y subir el PDF a una carpeta pública, eso ya es comunicación pública. O, por ejemplo, hacerte una copia de seguridad de un libro que has comprado para no perderlo, eso es copia privada. Pero coger ese mismo archivo y mandarlo a un grupo de amigos ya no lo es. La frontera está en si esa copia sale de tu círculo más íntimo y personal. Bueno, y este debate no es solo algo que nos afecte a nivel individual, ¿eh? Hay proyectos gigantescos que llevan años intentando digitalizar todo el conocimiento humano y se topan con exactamente los mismos problemas, pero a una escala brutal. Proyectos como Google Books o Europeana tienen un objetivo alucinante:
escanear y poner al alcance de todo el mundo millones y millones de libros. Es un trabajo de locos y se pasan el día navegando por un laberinto de leyes de copyright que cambian en cada país. De hecho, se han enfrentado a demandas millonarias por el camino. Y uno de sus mayores quebraderos de cabeza son las llamadas obras huérfanas. Imaginaos, libros que en teoría todavía tienen copyright, pero es absolutamente imposible encontrar a quien tiene los derechos para pedirle permiso. Es como un limbo legal que deja bloqueada una cantidad de cultura y conocimiento que no nos podemos ni imaginar. A pesar de todos los líos, el valor que tienen estas bibliotecas digitales es incalculable. Gracias a ellas se salvan obras que de otra forma acabarían perdiéndose para siempre. Nos dan acceso a todo lo que ya es de dominio público y con leyes especiales consiguen que las obras huérfanas estén disponibles para investigadores, museos. Son en definitiva un motor para el conocimiento abierto. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a ese equilibrio tan delicado entre proteger a los que crean las obras y a la vez garantizar que la cultura y el conocimiento lleguen a todo el mundo. Mirad, esta frase lo resume todo a la perfección. Leer un libro, disfrutarlo, aprender de él, todo ese uso intelectual es totalmente libre. Faltaría más. Las normas y las restricciones aparecen cuando alguien quiere hacer actos de explotación, o sea, cuando se quiere copiar, distribuir o, en definitiva, sacar un rendimiento de esa obra. Y un último apunte, que con Internet es vital tenerlo en cuenta. El dominio público no es algo universal. Que un libro de Machado sea de dominio público en España no quiere decir que lo sea en Estados Unidos o en Japón. Cada país tiene sus propias leyes, así que lo que aquí es perfectamente legal, en otro sitio podría no serlo. Y con esto nos quedamos, con la gran pregunta que define nuestro tiempo. En un mundo donde Internet ha borrado las fronteras, ¿cómo encontramos el punto justo? ¿Dónde acaba la protección que necesitan los creadores y dónde empieza ese derecho que todos tenemos de acceder al conocimiento, de compartirlo y de construir sobre él? Sin duda, es el gran debate de nuestra era digital.